yo no creo en casualidades. Y mucho menos cuando Barranquilla empieza a murmurar al mismo tiempo. Porque una cosa es un rumor suelto y otra muy distinta es cuando una ciudad entera empieza a hablar bajito de lo mismo. Ahí es cuando algo se está cocinando. Y esta vez, el nombre que volvió a encenderlo todo fue uno que muchos creían enterrado en el pasado, pero que jamás se fue del todo: Antonio de la Rúa. ¿Sí? Ese Antonio, el hombre que estuvo con Shakira cuando todavía no era la mujer blindada que hoy conocemos. El que la acompañó cuando no había tormentas mediáticas, ni juicios públicos, ni canciones convertidas en dardos. El que estuvo cuando el amor no necesitaba explicarse y de pronto vuelve. No a cualquier lugar, vuelve a Barranquilla. Y no vuelve de visita, vuelve comprando casa. Hasta ahí, cualquiera podría decir: bueno, coincidencia. Pero esperen, porque aquí es donde la cosa se pone interesante. No estamos hablando de un apartamento cualquiera ni de una inversión fría para alquilar. Estamos hablando de una casa de lujo en una de las zonas más exclusivas del norte de la ciudad, a minutos del entorno familiar de Shakira, con una ubicación que, para quien conoce la historia, no pasa desapercibida ni por error. La compra se hizo en silencio, demasiado silencio, nada a su nombre. Todo a través de una empresa con sede en Miami. Movimiento limpio, quirúrgico, de esos que se hacen cuando no quieres que nadie mire, pero igual todo el mundo termina mirando. ¿Por qué Barranquilla será alegre, ruidosa y caótica? Pero cuando algo huele a historia grande, la ciudad lo detecta rápido. Y Antonio apareció, sin cámaras, sin guardaespaldas, sin show. Testigos aseguran que recorrió la propiedad personalmente, caminando lento, observando, deteniéndose en detalles que nadie mira si solo quiere invertir, como quien no está comprando una casa, sino reviviendo algo. Y mientras eso pasaba, comenzaron a aparecer las coincidencias. De esas que, en farándula, nunca son solo coincidencias. Antonio fue visto en restaurantes muy específicos, no nuevos, no de moda, restaurantes viejos, de esos donde Shakira solía ir cuando todavía vivía en Colombia. Lugares cargados de memoria, lugares que no eliges al azar, sino tienen un significado emocional. También fue visto cerca de la Fundación Pies Descalzos. Sí, esa fundación, la que representa una de las causas más profundas de Shakira. ¿Casualidad? Yo no lo creo. Y entonces llegó el detalle que lo cambió todo. La casa empezó a ser remodelada, pero no con lujos genéricos ni decoración impersonal, no. Empezaron a entrar materiales colombianos, artesanías locales, detalles caribeños, identidad pura. Como si alguien estuviera diciendo sin palabras: este lugar tiene que sentirse como hogar. Y ahí apareció la bomba. Un estudio de grabación no improvisado, no simbólico. Un estudio profesional, insonorizado, diseñado por alguien que sabe exactamente cómo trabaja Shakira. Porque no cualquiera pide ese tipo de aislamiento acústico. No cualquiera solicita revestimientos similares a los estudios donde ella grabó sus primeros discos en Colombia. Eso no lo hace un inversionista. Eso lo hace alguien que conoce muy bien a la persona para la que está pensando el espacio. Y ahí los fans explotaron, Barranquilla explotó, las redes explotaron y el rumor se volvió incendio. Antonio no estaría comprando una casa, estaría preparando un refugio. Un lugar lejos de Miami, lejos de paparazzi, lejos del ruido. Un espacio donde ella pudiera ser Shakira sin ser Shakira. Y como si el universo tuviera sentido del drama, Shakira publicó una frase: corta, seca, letal. A veces la vida te devuelve a los lugares donde fuiste feliz. No mencionó nombres, no dio contexto, no explicó nada. Y justamente por eso dijo todo. Barranquilla quedó en shock porque el timing era demasiado perfecto. Justo cuando se filtra la compra, justo cuando el nombre de Antonio vuelve a circular, justo cuando la ciudad empieza a escuchar otra vez canciones de esa época. Canciones escritas con amor, no con rabia, letras que hoy suenan distintas. Las emisoras locales comenzaron a desempolvar temas antiguos. Los taxis hablaban del tema. Los cafés del norte parecían mesas de debate clandestinas. 15 años después, una historia que marcó a toda una generación parecía pedir pista otra vez. Y mientras todo eso ocurría, Shakira callada. Silencio absoluto. Ni confirmación, ni desmentido. Y ese silencio en el mundo del espectáculo suele ser el mensaje más ruidoso.
Fuentes cercanas a la familia Mebarak empezaron a soltar otro dato clave. Shakira planea pasar más tiempo en Colombia durante 2026. Su padre sigue delicado de salud. Ella quiere estar cerca, volver a la raíz, volver a casa. Pero, ojo, eso no era lo que tenía a la gente con el corazón en la garganta. Lo que realmente descolocó a todos fue otro rumor. Antonio no viajó solo. Testigos aseguran que llegó acompañado de colaboradores argentinos y de una mujer vinculada al entorno profesional de Shakira. Recorrieron la casa durante horas. No fue una visita rápida. Fue una inspección detallada, como si cada decisión importara. Y uno de los presentes asegura haberlo escuchado decir una frase que todavía hace eco. Aquí empezó todo y aquí debía volver. Desde ese momento, Barranquilla cambió de energía, porque una cosa es recordar el pasado y otra muy distinta es volver físicamente al lugar donde todo nació. La noticia empezó como susurro, después como nota breve. Y hoy ya es una historia global. Y lo más llamativo de todo es que Antonio no parece buscar titulares. No está dando entrevistas. No está posando. No está hablando. Y eso, viniendo de alguien que siempre rehuyó el show, lo vuelve todavía más inquietante. Hace meses había sido visto en eventos benéficos vinculados a educación infantil, la misma causa que Shakira defiende con uñas y alma. Y fuentes cercanas aseguran que retomaron contacto por motivos solidarios, proyectos, ideas. Algo que podría unirlos de nuevo, al menos en lo profesional. Las redes, como siempre, hicieron el resto. Algunos hablan de amor verdadero, otros de cierre emocional, otros de destino. Pero entre tanto ruido hay algo que no se puede ignorar. La nostalgia volvió a instalarse, y cuando la nostalgia se mezcla con silencio, con gestos discretos y con casas compradas en el lugar exacto, la farándula deja de ser solo chisme y se convierte en presagio. Porque Antonio no es cualquier ex, y Shakira no es cualquier mujer. Y Barranquilla esta vez no está hablando por hablar. Algo se está moviendo, algo se está acomodando, algo está a punto de revelarse. Y lo que viene es la noche que lo cambió todo. Y cuando parecía que todo quedaría en rumores, frases sueltas y silencios elegantes, llegó la noche que cambió el tono de esta historia. Porque una cosa es hablar de compras, de remodelaciones y de nostalgias bien disimuladas. Pero otra muy distinta es cuando la noche cae en Barranquilla y empiezan a pasar cosas que ya no se pueden esconder tan fácil. Esa noche no figuraba en ninguna agenda pública. No había anuncios, no había escoltas visibles, no había cámaras de prensa apostadas en la entrada, pero sí había movimiento. Varias cámaras de seguridad del conjunto donde está la casa captaron algo que hasta hoy sigue dando vueltas como secreto mal guardado. Luces que se encendieron más temprano de lo habitual. Un auto con vidrios polarizados entrando por la puerta lateral. 2 personas. Movimiento rápido, discreto, demasiado calculado para ser casual. El personal de seguridad tenía instrucciones claras. Nadie entra si no está en la lista. Una lista cerrada, sin excepciones, sin curiosos. Y según una fuente interna, en esa lista apareció un nombre que nadie esperaba leer: Shakira Mebarak. El rumor voló, literal. Para la mañana siguiente, medio Barranquilla estaba pendiente de esa casa. No había fotos, no había pruebas visuales. Pero había algo peor para los escépticos: testigos indirectos, gente que escuchó, gente que vio luces, gente que sintió que esa noche no fue una noche cualquiera. Algunos vecinos aseguran haber escuchado música suave entrada la madrugada. Nada estridente, nada de fiesta, algo íntimo. Voz femenina, guitarra, canciones que no son para mostrar, sino para sentir. Otros dicen que el jardín estuvo iluminado hasta casi el amanecer. No luces de obra, luces cálidas, de casa habitada. ¿Fue Shakira? Nadie lo puede afirmar con una foto. Pero todos coinciden en algo: esa casa se sintió viva por primera vez. A la mañana siguiente, Antonio apareció en una cafetería del norte de la ciudad, solo, sin apuro, con el cabello despeinado y una tranquilidad que no se improvisa. Pidió un café negro, se sentó cerca de la ventana, miró la calle como quien vuelve a reconocer un lugar que nunca dejó de ser suyo. Un empleado del local asegura haberlo escuchado murmurar una frase, casi para sí mismo: Barranquilla nunca cambia. Y quienes lo vieron coinciden en lo mismo. Había algo distinto en su mirada. No era nostalgia vacía, era cierre.
O tal vez reencuentro, difícil saberlo, pero no era la mirada de alguien que simplemente compró una propiedad. Después de eso, silencio absoluto. Ni él habló, ni ella habló, ni el entorno habló. Y cuando en la farándula todos callan al mismo tiempo, es porque algo pasó. Las redes hicieron lo suyo, como siempre, fans convertidos en detectives digitales, comparaciones de paisajes, fotografías antiguas, publicaciones con mensajes velados. Y un video que terminó de incendiar todo. Alguien aseguraba haber visto a Shakira caminando cerca del río Magdalena, con gorra blanca, ropa cómoda y sin escoltas. ¿Era ella? Nadie lo pudo confirmar, pero la ilusión bastó. Desde Medellín, una seguidora escribió: si realmente estuvo ahí, acabamos de presenciar el renacer de una historia que nunca murió. En Buenos Aires, los programas de espectáculos debatían si esto significaba una reconciliación emocional. En España, algunos medios lo leyeron como un regreso simbólico a las raíces, recordando que Shakira siempre habló de Antonio como alguien clave en su camino artístico, y es que no se puede borrar lo que fueron. Durante años, Antonio fue su compañero silencioso. Mientras ella conquistaba el mundo, él caminaba a su lado sin buscar foco, sin robar protagonismo, sin convertir el amor en espectáculo. Y eso, en retrospectiva, hoy pesa más que nunca. Una fuente muy cercana a la familia Mebarak soltó un dato que hasta ahora no se había dicho públicamente. Durante las fiestas navideñas, Shakira habría comentado en privado que este año quería cerrar capítulos con gratitud, no con rencor, no con reproches, con gratitud. Y esa frase hoy cobra otro sentido, porque esta historia ya no se siente como una novela de reconciliación adolescente. Se siente como algo más adulto, más sereno. Dos personas que se conocen demasiado bien como para jugar a las apariencias. Antonio, según allegados, no busca revivir el pasado. Su vida en Argentina sigue estable. Su rutina no cambió, pero este gesto, esta compra, este regreso, parece más un homenaje que una estrategia. Una forma silenciosa de decir: lo que fuimos importó. Y Shakira, por su parte, sigue enfocada en su familia y en sus proyectos. Pero quienes la conocen bien aseguran que algo cambió en su energía. Está más calmada, más reflexiva, como si después de tantos años de ruido emocional hubiera encontrado un punto de paz. Los fans, claro, ya sueñan. Algunos imaginan una colaboración musical, otros una aparición conjunta en un evento benéfico en Colombia. Y aunque eso no parece inmediato, lo cierto es que esta historia despertó algo que estaba dormido. La esperanza. No la esperanza ingenua, la esperanza madura. Porque si algo demuestra todo esto es que el amor real no siempre necesita regresar con titulares, besos públicos o fotos virales. A veces vuelve como vuelve el mar en Barranquilla. Silencioso, constante, inevitable. Quizás Antonio compró una casa, pero en el fondo compró algo más difícil de conseguir, un pedazo del pasado para reconciliarse con el presente. Y Shakira, con su silencio elegante, parece haber entendido el mensaje. No con palabras, con calma, con música, con esa serenidad que solo llega cuando ya no hay nada que demostrar. Lo que pase a partir de ahora nadie lo sabe. Puede que se reencuentren, puede que solo cierren un ciclo, puede que sigan caminos paralelos, pero hay algo que ya es un hecho. Por primera vez en muchos años, el nombre de Antonio de la Rúa volvió a sonar ligado a Shakira sin polémica, sin guerra y sin veneno. Y eso, en este mundo, es casi un milagro. Barranquilla lo siente, los fans lo intuyen y el silencio lo confirma. Porque hay historias que no necesitan explicarse, solo necesitan volver al lugar donde todo empezó y dejar que el tiempo haga el resto. Piqué se está hundiendo. Y no es metáfora, no es exageración y mucho menos un invento. Se está yendo a pique de verdad, negocio por negocio, sociedad por sociedad, proyecto por proyecto. Todo lo que toca últimamente se le cae. Y lo peor no es que fracase uno, lo peor es que están cayendo todos al mismo tiempo. Mientras algunos todavía intentan vender la imagen del empresario visionario, la realidad es otra muy distinta. Cierres, pérdidas millonarias y sociedades disueltas en silencio. Sin conferencias, sin explicaciones, sin aplausos, solo papeles, números en rojo y puertas cerradas. Y sí, seguramente por eso le vino como anillo al dedo vender la casa que compartía con Shakira en Barcelona. Esa casa que nadie quería comprar. Esa casa que se convirtió en un problema. Y que terminó vendiéndola como pudo. A quien pudo para conseguir dinero fresco. Porque cuando el barco se está hundiendo, cualquier salvavidas sirve. Pero ojo,
Porque esto no va solo de una casa. Esto va de una cadena de decisiones mal tomadas que hoy están pasando factura. El titular es claro y demoledor: sociedad ruinosa entre Piqué y Tebas. Y aquí es donde la historia se pone todavía más turbia, porque Javier Tebas no es cualquier socio. Tebas es el presidente de la Liga en España, un hombre con poder, con influencia y con demasiadas conexiones como para que esto pase desapercibido. Y no estamos hablando de rumores viejos. Esta información es reciente. Finales de diciembre. Mientras muchos cerraban el año celebrando, Piqué lo cerraba liquidando sociedades. La idea que tuvieron fue, siendo honestos, descomunal. Un parque temático de la liga. Fútbol convertido en experiencia. Ocio, restaurantes, videojuegos, espectáculo. Todo mezclado. Todo muy moderno. Todo muy ambicioso. Demasiado ambicioso. La sociedad se llamó la Liga Entertainment. Los socios, Tebas, Piqué y PortAventura. Sí, PortAventura. Uno de los parques más grandes y conocidos, el escenario parecía perfecto. El papel lo aguantaba todo. El problema vino cuando la fantasía chocó contra la realidad. Primero lanzaron restaurantes temáticos, luego un videojuego, todo antes del parque. Porque la idea era calentar el terreno, generar marca, crear comunidad. Pero nada funcionó, los restaurantes cerraron, el videojuego fue un fracaso absoluto y el parque nunca llegó a existir. Hablemos del videojuego porque ahí se ve clarito el problema. Se llamaba Land of Goals. Un juego basado en la liga, con clubes, jugadores y partidos de 3 contra 3. Supuestamente iba a ser un bombazo, el negocio del año. La realidad, nadie lo jugó. Ni siquiera los más fanáticos del fútbol sabían que existía. Eso, en el mundo digital, es una sentencia de muerte. Y mientras tanto, el dinero seguía saliendo, porque estas sociedades no se mantienen con aire. Hubo ampliaciones de capital, una tras otra. Inversiones enormes para intentar salvar lo insalvable. La cifra: más de 3,5 millones de euros perdidos en la primera fase. Dinero quemado. Y eso sin contar que el proyecto completo estaba diseñado para llegar a 150 millones de euros en inversión total. Una locura. Un castillo en el aire. Pero lo más fuerte no es solo el dinero perdido. Lo más fuerte es quiénes estaban metidos ahí. Consejeros de la liga, directivos de PortAventura, altos cargos, gente poderosa. Y ahora, casualmente, uno de ellos terminó fuera de su puesto poco después del desastre. Coincidencias que en la farándula empresarial nunca son solo coincidencias. Mientras todo esto se desmoronaba, Piqué seguía sumando frentes abiertos. El Andorra, otro problema. La Kings League, cada vez con más desgaste. Twitch, perdiendo fuerza. Socios alejándose. Ya había pasado antes. Ibai se desvinculó completamente. Y cuando alguien como Ibai decide tomar distancia, no es por capricho. Es porque ve venir algo que no huele bien. La Kings League nació en un momento perfecto. Pandemia, encierro, gente con tiempo, consumo masivo de directos, pero ese contexto ya no existe. Hoy las plataformas exigen más, pagan menos y la gente se fue cansando. Y cuando el modelo se cae completo. Piqué apostó a que ese fenómeno iba a durar para siempre. No duró. Y mientras tanto, los restaurantes del proyecto con Tebas también bajaban la persiana. Uno dentro de PortAventura, otro en plena Gran Vía de Madrid. Ubicación premium. Inversión brutal. Resultado, fiasco total. Todo cerrado, todo perdido. Y ahí es donde la imagen empieza a romperse. Porque una cosa es fallar en un negocio, pero cuando todo falla, el problema deja de ser el mercado y empieza a ser la cabeza. Piqué pasó de ser el exjugador exitoso con ideas innovadoras al empresario que encadena fracasos. Y eso, aunque algunos intenten maquillarlo, pesa. Pesa en los números, pesa en la reputación, pesa en los socios. Y mientras todo eso ocurre, Shakira lejos, silenciosa, sin escándalos, sin negocios fallidos, en otra etapa. Como si la vida estuviera poniendo cada cosa en su lugar, porque al final los números no mienten, las sociedades cerradas no mienten, los restaurantes vacíos no mienten. Y esta historia todavía no termina acá, y mientras todo esto se cae a pedazos, mientras las cifras no cuadran y las sociedades empiezan a cerrarse una detrás de otra, hay un detalle que no se puede ignorar. Gerard Piqué sigue fingiendo que acá no pasa absolutamente nada.
Como si el barco no estuviera haciendo agua por todos lados, como si no se estuviera hundiendo lentamente, pero hundiéndose al fin, porque una cosa es fracasar en silencio y otra muy distinta es acumular fracasos como si fueran trofeos malditos. Este no es un tropiezo aislado, esto ya es un patrón. Todo lo que toca últimamente termina mal. Y no lo digo yo por maldad ni por gusto al chisme, lo dicen los hechos, los números, los cierres, las liquidaciones y los socios que salen corriendo. La famosa visión empresarial de Piqué empieza a verse más como una huida hacia adelante. Cada proyecto nuevo parece un intento desesperado por tapar el agujero del anterior. Kings League por acá, restaurantes por allá, videojuegos que nadie conoce, parques temáticos que nunca existieron. Puro humo envuelto en marketing moderno. Y ojo, porque acá viene lo más picante. Mientras todo esto pasaba, mientras se perdían millones, mientras se cerraban locales y se enterraban ideas, él estaba más preocupado por dar entrevistas, hacerse el disruptivo, el innovador, el genio incomprendido. Pero el dinero no entiende de discursos cool ni de poses de empresario rebelde. El dinero solo entiende de resultados, y los resultados son un desastre. Lo de los restaurantes fue una bofetada de realidad. Abrir en PortAventura y en plena Gran Vía de Madrid no es cualquier cosa. Eso es jugar en primera división. Eso es quemar billetes desde el primer día. Y aún así no funcionó. Ni turistas, ni locales, ni fanáticos del fútbol salvaron ese invento. Cerraron. Punto final. Cortina abajo. Empleados fuera. Pérdidas millonarias. Y el videojuego... Bueno, el videojuego fue directamente un chiste caro. Un juego que pretendía competir en un mercado saturado. Sin alma, sin comunidad, sin ruido real. Nadie hablaba de él, nadie lo jugaba, nadie lo esperaba. Fue lanzado y murió en silencio, como si nunca hubiera existido. Pero claro, el gran sueño era el parque temático, el golazo. La joya de la corona, y ni siquiera llegaron a poner un ladrillo, ni una atracción, ni una maqueta, nada. Todo se quedó en papeles, reuniones, PowerPoints y promesas vacías, y acá es donde el nombre de Javier Tebas empieza a pesar más de la cuenta, porque esto no era un experimento de garage, esto tenía respaldo institucional, nombres fuertes, cargos importantes. Y aún así, fracasó, estrepitosamente. Resultado, sociedad liquidada. Proyecto cancelado, millones evaporados. Y mientras tanto, Piqué también carga con el desastre del Andorra, un equipo que prometía ser su gran obra deportiva y que hoy está más cerca del colapso que del éxito. Decisiones erradas, mala gestión, polémicas constantes. Otro frente abierto, otro problema más. Es como si todo se le viniera encima al mismo tiempo, como si la vida le estuviera pasando factura una detrás de otra sin respiro. Y no puedo dejar de decirlo, vender la casa de Barcelona fue oxígeno puro. Dinero fresco para tapar agujeros, una salida elegante de una propiedad que nadie quería tocar ni con un palo por todo lo que representaba. Porque esa casa no era solo ladrillos y metros cuadrados, era un símbolo incómodo. Y venderla fue más una necesidad que un logro. Mientras tanto, Shakira, en la otra vereda, gira, llena estadios, factura millones, se reinventa, conecta con el público y avanza. Dos caminos opuestos, dos realidades que ya no podrían estar más alejadas. Y hay algo que empieza a comentarse en voz baja, pero cada vez con más fuerza. Asociarse con Gerard Piqué se ha vuelto un mal negocio. Lo fue para socios, lo fue para proyectos, lo fue para amistades. Algunos se fueron a tiempo, otros no tuvieron tanta suerte, porque cuando empiezan a rodar cabezas, cuando directivos pierden puestos, cuando sociedades se disuelven y las cuentas no cierran, ya no hablamos de mala suerte, hablamos de mala gestión. Todo ese relato del empresario visionario empieza a resquebrajarse. La máscara se cae y lo que queda es un hombre intentando sostener demasiadas cosas al mismo tiempo sin que ninguna funcione del todo. Esto no es un escándalo aislado, es una cadena. Y la cadena sigue creciendo. Cada cierre, cada pérdida, cada socio que se baja confirma lo mismo. El imperio que quiso construir Piqué se está desmoronando desde adentro. Y lo peor para él es que ya no puede culpar a nadie más. No hay excusas, no hay pandemia, no hay contexto que lo salve. Solo quedan los números... y esos no mienten.